Buenas noches con todos, mi nombre es Pablo Taucuri y bienvenidos a este primer ciclo de entrevistas a maestros y cultores de la danza folclórica del Perú. En esta oportunidad tenemos al maestro Claudio Condori. Maestro, muy buenas noches y quisiera agradecerle eh, tenerlo aquí en este proyecto como uno de los primeros invitados, ¿no? Y quisiera leer una pequeña reseña de usted, el maestro Claudio Condori Bernedo, director de la agrupación de danzas del Centro Musical Arequipa, que fue fundado en el 18 de junio de 1979 y ha ejercido este cargo desde el año 1988 hasta la actualidad. Además, es presidente de la Federación Regional Folclórica de Arequipa, que fue fundada el 16 de marzo del 2013 y ejerce este cargo desde entonces, bueno, hasta estos momentos y sigue ejerciéndolo. Y finalmente es profesor de danza desde el año 1987 hasta el 2008 y gestor cultural del 2009 hasta la actualidad. Con ustedes, el maestro Claudio Condori Bernedo, a quien le doy una cálida bienvenida y un agradecimiento por su tiempo. A ti agradecerte la invitación, Pablo. Sé que tú eres uno de de las personas que le apasiona el arte de la danza, y qué mejor que estés en un centro bien reconocido para que tú puedas alimentar a tus alumnos de lo que es el arte de la danza. Sí, efectivamente, uno de los propósitos es poder brindar un poco más de información, porque en los centros superiores de educación aquí en Lima, de alguna manera se brinda una información que maestros, cultores traen, pero muchas veces no se consideran alguna otra información que muchos otros cultores de la zona y que no están cerca a la capital, no pueden brindarnos, ¿no? Y entonces quedarnos con solo una fuente o unas pocas fuentes a veces no es justo para tremendas expresiones culturales que tenemos en todo el territorio peruano. Y creo que vamos encontrando en este medio virtual una posibilidad para poder acercar un poquito más a otros cultores y a otras personas que son amantes de la danza folclórica peruana y que la vienen difundiendo durante mucho tiempo y siguen ayudándonos a compartir esa cultura de generación en generación, ¿no? El día de hoy Así vamos a es. hablar de la marinera arequipeña y la pampeña, dos expresiones de un pueblo mestizo, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño índice, una ficha, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de todo esto que es el concepto de la marinera arequipeña y la pampeña dentro del contexto histórico-social o sociocultural. Vamos a hablar un poco de lo que es esta realidad o este ambiente de lo lonjo, ¿no? ¿Qué quiere decir lonjo? ¿De dónde proviene? ¿Qué otros alcances pueden tener? Porque es importante cuando nosotros ejecutamos una danza que tengamos en la mente de dónde está viniendo y cuál es el contexto en el que se desarrolla normalmente, para así las propuestas que hagamos puedan ser mucho más enriquecidas, ¿no? Luego vamos a acercarnos un poco más a la marinera arequipeña, donde hablaremos un poco del mensaje, un poco de la estructura, un poco de los pasos. También hablaremos de la pampeña, igual, con su mensaje, la estructura, de repente qué cosa es, qué género es exactamente, si existen géneros parecidos en Arequipa. Y finalmente abordaremos un poco de la vestimenta, ya que la vestimenta, de alguna u otra manera, va de la mano, digamos que se considera en ambas de las danzas, ¿no? Porque es una forma de vestir que normalmente se tenía y que cualquier persona de la época utilizaba ese vestuario como parte de su indumentaria natural o, y con eso ejecutaba estas danzas antes y ahora es más o menos lo que se propone en escena, ¿no? Bien, maestro, habiendo hecho esto, díganos para usted, yo creo que una pregunta interesante es preguntarle al cultor y al maestro, en este caso, ¿qué es para usted la danza o qué es para usted exactamente la marinera arequipeña y la pampeña? Son dos expresiones que nos representan artísticamente a todos los arequipeños, porque al Ujú. momento de expresar, bailarla, siempre lo hacemos de todo corazón. Tú sabes que a nosotros nos tildan de regionalistas, y es por algo, porque nosotros nos sentimos identificados con nuestras costumbres. En este caso, la marinera es una melodía, un género
que es bien, bien reconocida aquí en todos sus modalidades. Y la pampeña obviamente es el huayno que nos da a nosotros una expresión de alegría, de júbilo y de hermandad, ¿no? Porque también lo podemos bailar en pareja o también lo podemos bailar grupalmente. Bien, perfecto. Y estas dos expresiones culturales que son naturales de nuestra región, bueno, de nuestra ciudad sobre todo, más o menos de dónde se originan estas expresiones, en qué época empiezan a existir. Mira, hay un estudio de el gran historiador arequipeño, Juan Guillermo Carpio Muñoz, que lamentablemente falleció hace poco. Él ha hecho un estudio respecto al origen de la marinera y por ende de la marinera arequipeña. Él se remonta en su libro El pendón musical de Arequipa, indica el origen de la marinera arequipeña, ¿Ya? pero para eso hay que remontarnos a lo que es la Zamacueca en 1820, donde la Zamacueca es una danza de coqueteo, de pañuelo y revoloteo. Y también hay un aporte de lo que es que se llama la idiosincrasia del limeño, ¿no? Con las danzas del Muñé y todo ello. Pero hay una particularidad. Se basa en un dibujo de Pancho Fierro, que tú vas a mostrarlo, es donde indica que hay una danza, un baile que se llama, de salón que se llama ondú, ¿Ya? donde reflejan ahí que es un antecedente de la marinera en general, no solo de la tipeña, donde se baila en pareja y con pañuelo, ¿no? Al margen de eso, como te repito, es un baile de salón, ¿no? Ok. Este libro ha sido publicado todo esto ha sido publicado en el libro Arequipa, Música y Pueblo, de Juan Guillermo Carpio Muñoz. Tomando en cuenta los aportes del pueblo limeño tradicional, que ya desapareció, y de los negros peruanos, que enriquecen rítmicamente a la marinera, se tiene que tomar en cuenta que esta creación de la zamacueca o antecedente de la marinera es más compleja de lo que se considera, porque hay otros aportes, ¿no? En el año 1984 se presentó el libro Arequipa, Música y Pueblo, donde indican que Arequipa también ha contribuido en algo en la creación de nuestra marinera actual. Todo está basado en el testimonio del clérigo de Tenerife, Antonio Pereira y Pacheco y Ruiz, quien vino a Arequipa entre los años 1810 y 1816. Él ha vivido ahí en esa temporada y Ujú. ha desempeñado su cargo como sacristán mayor de la Santa Iglesia Catedral del Reino del Perú. Este manifiesto se ha encontrado en la Biblioteca Nacional, en la Oficina de Investigación Bibliográficas. Él ha publicado, ¿qué hacía este clérigo? Exponía en sus manifiestos las costumbres que él veía, ¿no? En cuanto a los pueblos y todo ello. Y ahí, en su expresión noticia de la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa en el Reino del Perú, en el folio 54 de 1816, indica que existía un baile, el baile del Moro, baile de Arequipa. ¿Ya? Ya indica que ahí la música, la textura de la música tiene la misma contextura de lo que es la zamacueca y la marinera, ¿no? Es un destacado antecedente de marinera peruana. Obviamente que eso no indica que ha sido compuesto en Arequipa, sino que se bailaba, registra que se bailaba en Arequipa, ¿no? Esta letra, inclusive,
con sus manos ha hecho, en el manifiesto, ha hecho la partitura y parte de la letra, ¿no? Y mira, te voy a cantar un poquito, porque no se tiene musicalizado, lamentablemente, El Moro, el baile de Arequipa. Te decía, ¿no? Antes de conocerte, ya te quería así, porque así lo anunciaba la suerte mía, sí. Cata y el Moro, ya rescatado, dale los brazos mi alma por este lado. Entonces te das cuenta, hay una Hay un parecido, similitud, una similitud, claro. hay muy parecida. Entonces, este es un aporte que ha hecho Juan Guillermo Carpio Muñoz para, para ver de que también Arequipa ha estado inmiscuido en el origen de la marinera. Por eso que recalca mucho el tema del Moro. Y esto es una invitación hacia tu persona, a tus alumnos, para que puedan indagar sobre este manifiesto. Les repito, es la noticia de la muy noble y de ciudad de Arequipa en el Reino del Perú, dado por este clérigo, ¿no? Y este documento está en la Biblioteca Nacional de la Oficina de Investigación, ¿no? Y lo pueden corroborar, porque esto no ha sido refutado, ha sido reconocido por varios músicos, estudiosos de la música, uno de ellos, Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Entonces, te das cuenta. Luego, te cuento, María Nieves y Bustamante, en su libro Jorge el Hijo del Pueblo, más o menos relata hechos del año 1851 a 1858, ¿no? Que en la fiesta de un personaje lo denominaban ahí, no se le denominaba como zamacueca o chilena, sino lo denominaban como zamala o baile del pañuelo. Mala, claro. Entonces, ¿por qué Mozamala? Porque como los movimientos que hacían eran pendulantes, eran Claro. atrevidos y todo, Para la pues, época eran, sí, era una versión bailar de ello. Muchos ujú, indican inclusive que la persona que bailó hasta perdió un matrimonio ya arreglado, ventajoso, ujú, todo por atreverse a bailar la marinera, ¿no? claro. Eh, Inclusive, Abelardo Gamarra en 1883 estuvo en Arequipa, ¿ya? Y el tunante, el que dio el nombre de la marinera, le cambió y todo Ujú, ello, en 1863 estuvo en Arequipa. Y también hizo un relato del baile, del baile arequipeño, pero no lo tipificó como la marinera, como él indicaba, sino decía hay ya. un baile de pañuelo. ¿Por qué? Porque recién en 1899, en su libro Rasgos de Pluma, recién Ujú. ahí, este, recién ahí se le reconoce que él era el que ha cambiado el nombre de chilena ¿Qué a propone, no? marinera. Este nombre de marinera en honor a la Marina de Guerra del Perú. Recién, recién en ese año Claro. es reconocido. Él reconoce, él pone en su libro que él ha sido quien ha cambiado el nombre de chilena, pero antes no, por eso no se atrevía a hacer, ¿no? Claro. Inclusive Francisco Mostajo en su obra publicada en 1956, San Gil de Caima, indica que en 1925, y entre 1925 y 1930, recién recibe el nombre de marinera en Arequipa, ¿no? En Recién Arequipa. se puso el nombre, recién. Entonces, porque antes lo llamaban cueca, o baile de la tierra, o baile del pañuelo, Ujú, ¿no? claro. Entonces, O sea, digamos un que, antecedente. según lo que usted nos manifiesta, hay una especie de ida y vuelta. O sea, no es que después de que se asumió como marinera, recién llega a Arequipa, sino que también hay de alguna manera una influencia de algunos tipos de bailes de pañuelo que existían previamente en Arequipa, obviamente dentro de la época de la colonia, ¿no? Este,
que también alimentaron un poco a este concepto que se fue armando con respecto a la marinera, como baile en general, ¿no? Porque ya luego, obviamente, toman sus regionalismos y a partir de eso va cogiendo características propias en cada zona, ¿no? Y te has dado cuenta de que la marinera, mientras más al norte va, más movida, y mientras más al sur viene, más parsimoniosa, ¿no? Entonces, cada región empieza a asumir una Claro, forma de bailar claro. marinera, ¿no? Ahora, Por ejemplo, la marinera limeña es sensual, sí, eh, inclusive la chilena es un poco desenfrenada, pero la arequipeña es más parsimoniosa, de movimientos airosos, graves, ¿no? Eh, y obviamente no solo se baila en los salones, sino también bastante en las clases populares. claro. Ahora, es importante lo que menciona porque si bien es cierto, hay algunas teorías acerca del origen de la marinera, y tenemos la teoría africanista, la indigenista, la hispanista, o europeísta, como queremos llamarle, pero igual también hay otros estudios, y a mí consideremos esto, ¿no? De que Arequipa fue una ciudad colonial. De hecho, por ejemplo, se le llama la ciudad blanca. Muchos dicen que es la ciudad blanca por el color del sillar, pero yo hasta hace no más de 2, 3 años, recién empezando a conversar todo, se dice que hay una otra razón por la cual se le llama la ciudad blanca. No sé si usted ha escuchado algo al respecto, maestro. Sí, al respecto, sí. Es que, ¿por qué era la Ciudad Blanca? Por la cantidad de españoles y criollos que habían en la ciudad, Ujú, porque anteriormente había poco indígena, muy poco, claro. Y ¿no? más Eran estaban los sirvientes, alrededores. ¿no? ¿No? Por ejemplo, los hacendados eran españoles, los que estaban en la ciudad eran españoles también, y los que estaban alrededor eran más españoles, pero con menos propiedades. Entonces, de tal manera que no había mucho indígena ¿qué se llama? Viviendo en Arequipa. Por Ujú. eso es que a todos, por eso le llaman Ciudad Blanca. ¿Por La qué? ciudad Porque blanca, la todos ciudad de eran los blancos. carosos. Claro. Carosos, carosos significa piel blanca o rosada, Colorado, ¿no? pelo. Se le llama al que normalmente es caroso, aquel que cuando se expone al sol, coge un poco de rojo en la mejilla, ¿no? Se pone colorado, le llaman. Pero sí, claro. Carozo le decimos a todo aquel que es de piel blanca, bien Ya. blanca. Ujú, ya. ¿No? Y eso también Hay es, algunos lugares le llaman los que se llaman los racachos. ya, Es una especie de papa, pero en blanca. racacho, ¿no? Sí. Racacho. Eso es interesante porque, por ejemplo, utiliza una palabra que quizás en todo el Perú no sería muy conocida, pero que en Arequipa sí se identifica rápidamente, y es porque esta palabra corresponde un poco a la forma de hablar del famoso lonjo, ¿no? El arequipeñismo se llama eso. Son arequipeñismos, exactamente. Y bueno, justamente estamos yendo sin querer de manera este, que va pasando la época, los años, no tenemos la época de la colonia, también está que más alrededor quienes trabajaban en el campo eran ya los más indígenas o ya gente más mestiza, ¿no es cierto? Y ahí es también donde de alguna manera se genera esta diferencia entre el hombre de la ciudad, el blanco, el criollo, y el hombre del campo, ¿no? Que también ya empieza a ser mestizo, no es tan de tez tan clara, ya empiezan a haber cruces, y ahí es donde surge justamente esto del lonjo, que es como quizás se quisiera decir que el arequipeño es solamente así, ¿no? ¿Qué nos podría comentar No, usted, maestro? la palabra lonco viene de un arequipeñismo, precisamente. Ujú. Lonco, con doble C, lonco, Es que un, significa que aquello que debe tener filo no lo tiene. O ya, sea, que, por ejemplo, una tijera que no tiene mucha mucho, filo, no corta ¿ya? bien, Entonces no corta bien, ¿no? Entonces, ya. pero esa expresión del lonco se dio con una cuestión despectiva. Te Ujú. cuento un poquito por qué viene esto del lonco, o cómo nace el lonco. A veces estamos tergiversando la acepción del lonco. Ya, perfecto. Muy en la colonia,
habían tres grupos de españoles. Ujú. Los primeros son los encomendadores y hacendados, los que tenían pues, grandes extensiones de tierra, inclusive el reino, la corona, les asignaba indios a su predio. Obviamente ellos tenían grandes extensiones y se asentaron tanto en Cayoma, Chihuahua, Chuquibamba, Andaray, Majes, Vítor, Tambo, Camaná. Esos eran el primer grupo. El segundo grupo fueron los burócratas, comerciantes y artesanos, ¿no? Establecidos en el casco urbano, ¿no? Se repartieron solares, entre ellos se repartían los cargos, eran alcaldes, regidores, ¿no? Concertaban con los españoles pobres para explotar sus tierras a cambio de un alquiler o pago. Dentro de ese rubro también están los artesanos, el cual posibilitó el florecimiento y sostenimiento de la ciudad. Ujú. Pues hablamos de los tinajeros, curtidores, hojalateros, tabalateros, todo ello, ¿no? Por eso precisamente la denominación de Ciudad Blanca es por la cantidad de españoles que había en la ciudad de En la Arequipa. ciudad, claro. Sí, a ellos se denominaban los antagónicos, como nombre antagónico de Calas. O sea, Ya. Cala es de la ciudad, el blanco español de la ciudad. Ujú. Y el tercer grupo, que viene a encajar a lo que estamos hablando de los loncos, son los conquistadores españoles que precisamente estaban sin tierras, pobres y todo ello. Entonces, ¿por qué vinieron pobres y todo ello? Generalmente ese grueso son de la gente de Diego de Almagro que se fueron a una expedición a Chile. Ya. Y en Chile no encontraron nada, encontraron un desierto. Regresaron a Arequipa y obviamente pobres. Entonces ellos se asentaron a los alrededores de la ciudad urbana Ya, muy bien. y tuvieron cierta cantidad de tierra, pero no tuvieron indios. No tuvieron indios. Entonces, a ellos son los predecesores de los loncos, ¿no? Ok. Ellos trabajaban la tierra ellos mismos, ellos mismos. Y al trabajar ellos mismos la tierra, obviamente que ellos tenían conocimiento de técnicas agrícolas europeas ya más desarrolladas, entonces tuvieron que adecuarse a los tierras A que los antes andenes. pertenecían a los indios, ¿no? Entonces, ahí estamos ubicando a los loncos, el origen del lonco. No es el indígena, no. El Ah, ok. indígena no es lonco, es indígena. Ya, ya, ya. El lonco es parte de. Por eso que actualmente, si tú vas a Arequipa y tú ves a La Joya, las chacras, toda esa gente es de tez blanca, ojos Claro. azules, cabellos medio marrones. Ujú. ¿Ya? Ellos son los locos. Te das cuenta que a través de su trabajo propio, de sus Ya. manos, se han desarrollado, se han adaptado y han hecho un estilo de vida eh, mejor para ellos, ¿no? Y Entonces, con de tal características manera en... que también, Claro. sí, ahora, el modo de hablar también lo han adquirido cuando iban a la ciudad y cuando los indígenas iban llevando sus productos de la sierra, o cuando los arrieros iban también a ellos, entonces se mezclaban entre ellos y la forma de hablar, y adaptaban su forma de hablar de una manera propia, ¿no? Propia Ujú. de los loncos y empezaron a establecer ciertas palabras con ciertas características Aquí del también entra, arequipañismo, claro, precisamente. y también entra a tallar un poco algunas palabras quechuas, ¿no? Y algunas expresiones, y ahí se empieza a generar toda esta amalgama de forma de hablar muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno dice alalao o achicao, uno ya sabe, ¿no? Achicao es que me quema, alalao que me hace frío, ¿no? Y a veces Claro. hay expresiones Por que... ejemplo, lo que tú dices, lo que dices achacao, Ujú, ya es mezcla de una palabra onomatopeica. ujú, Achacao, ya, ¿no? Te hace frío, al lado, claro. ¿ya? Ay, O allá, también empleaban, sí, ellos empleaban también el español
el voceo español, ¿no? Claro. Vos, Sí, 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 sí. ¿no? ¿Vos qué haces ahí? ¿No? O también empleaban algunas palabras quechuas que los acentuaban con la C, doble C, y la Q y todo ello, ¿no? Entonces, y de ahí se formó el hablar arequipeño propio. Ujú, perfecto. Sí, justamente estábamos, y entonces seguimos cronológicamente avanzando, ya se nos ha formado la ciudad con la llegada de los españoles, de los burócratas, luego los españoles pobres, ese sí, esta interrelación con la gente, con los arrieros, con los comerciantes, con los mismos indígenas, y también hubo bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero en un momento determinado empezó a llegar gente del altiplano, ¿no? Como migrantes a vivir en los alrededores de Arequipa, ¿no? Y aquí se genera también otro momento, ¿no? Precisamente, mira, antes, como te decía, Arequipa estaba poblada de la mayoría de españoles, y los pocos indígenas que habían eran de Cayoma, Ujú, eh, Apurima, Cusco. Cuando ya, viene la inmigración, se viene la inmigración generalmente de los sitios más cercanos, en este caso Puno, el altiplano. bueno, claro, Y ellos vienen en hordas muy grandes y se vienen a establecerse en las pampas. En las pampas. Hay unas pampas que habían, que le llamaban, en las pampas de supuestamente Miraflores, que es el ya, que más muy cercano está a todo ello, y se viene toda la población altiplánica, ya con sus costumbres, ya trayendo el Aymara, ¿no? De tal manera que ahí también se forma una nueva expresión, un nuevo género de guay, ¿no? En este caso llamado la pampeña. la Pampeña, claro, ¿Por qué? Porque precisamente era a toda la gente que venía de migración se les decía los pampeños. claro, Toda la porque gente ellos que viven en esta zona de La Pampa, que es, mira, es que si ubicamos a las personas más o menos de una manera figurada, tenemos el centro de Arequipa, tenemos los volcanes, y más o menos está entre el centro tirado hacia la derecha una zona de La Pampa, ¿no? Que es más o menos la zona de Miraflores y toda esa zona donde eh, teóricamente ellos habrían llegado primero, ¿no? exacto. Básicamente nosotros podríamos llamar pampas, podría decir que es un sitio lejano. En su tiempo era lejano, pero Claro. ahora si tú vas a Miraflores, Miraflores es casi un distrito céntrico. Claro, claro, porque también la ciudad ha crecido este, en las afueras también, ¿no? O sea, los últimos años el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Antes nos resultaba ir, por ejemplo, a Yura como un viaje de todo un día, o sea, de irte a pasear. En cambio, ahora ya todo ese camino pasando el aeropuerto está lleno de casas, ¿no? Antes Te eso, cuento como anécdota, ¿no? ajá, Antes de la ciudad se iba en tranvía a Tingo. Tingo es un balneario que estamos y la hablando en gente un taxi está a 15 minutos, hasta menos 15, menos, del claro, centro a 10 minutos sí, claro. en taxi, pero antes era pues el tranvía. Entonces la gente al momento de despedirse lloraban todavía, ¿no? Como si fuese un viaje a otro lado. Entonces de tal manera que era un sitio como ustedes, por ejemplo, se me ocurre ahorita Lima, se iban a Ancón, ¿no? Claro. Más o menos Tingo es algo parecido, ¿no? Donde habían full piscinas, full, Claro, o sea, en equivalencia, pero en distancia sí es mucho más corto, ¿no? exacto. Claro. Bien, bien, nos estamos entonces situando un poco, de manera cronológica, para más o menos darnos este contexto de cómo es que llegamos poco a poco a lo que se empieza a deducir como esta especie de cultura arequipeña, ¿no? Una cultura donde obviamente, pues, también aparece la gastronomía arequipeña, ¿no? Que también es la mezcla de toda este cúmulo de personas y donde obviamente hablar de la gastronomía arequipeña sería para tener una entrevista aparte, pero yo creo que si hablamos ¿por qué ponemos ahorita, abordamos el tema de la gastronomía? Porque surgen las picanterías, ¿no?
Y eso creo que es un punto muy interesante porque si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál era el contexto social en el que normalmente se bailaba una marinera arequipeña, se bailaba una pampeña antes? Eh, la respuesta a eso, ¿cuál sería, maestro? Mira, precisamente el sitio ideal para hacer este tipo de reuniones sociales, tanto de gente de ciudad como gente del campo, eran Ujú. las picaterías. Era un sitio donde podían sociabilizar ambos, Claro. ¿no? Obviamente ahí habían contrapuntos de marineras, yarabíes, Ujú. eh, Y por ahí también pampeños. afloraban las pampeñas, los huaynos, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta también, maestro, que la pampeña es un huayno ya mestizo, ¿no? Pero también hay huaynos arequipeños, ¿no? Eso es justo también lo que, bueno, igual vamos a abordarlo en el momento que hablemos de las pampeñas, pero también es interesante decir que no es el único huayno, ¿no? No es el único tipo de huayno. Y sí, pues justamente por ahí también encontré un libro, trataré de ponerlo al final en los comentarios, un enlace a ese PDF que encontré de un material muy interesante que habla de las picanterías y hablaba, ¿no? Normalmente en Arequipa la picantería está abierta al mediodía y desde el mediodía se almuerza, ¿no? Porque esa es la costumbre de la gente de campo, ¿no? Y ya digamos que según lo que iba leyendo y también lo que iba recordando, porque mis padres han tenido una picantería en Arequipa, se llamaba El Gañán, eh, a las 3 de la tarde ya no encuentras almuerzo, ¿no? Ya encuentras los picantes, ¿no? Los Y es americanos. exactamente, ¿no? Los americanos que también es otra de las, por ejemplo, yo me sé una historia del origen del americano, pero de repente usted sepa una otra, no sé, pero ¿cómo es que se llama, por qué se llama americano ese plato, ¿no? ¿Usted sabe, maestro? No, la verdad que en cuestión de gastronomía no soy muy ducho, solo sé que son deliciosos. Eso sí, 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 eso por seguro que sí. Bueno, yo había escuchado un poquito de esta historia de que había una época en la que fueron muchos extranjeros a trabajar, me parece que por un tema de minas o algo por el estilo, o el ferrocarril, eh, y llegaban esos extranjeros a la picantería, pero terminando el trabajo, o sea, tipo 3 de la tarde, por ahí, y ya no encontraba menú. Y entonces la picantera, obviamente para poder atenderlos y no dejar de vender y no perder el cliente, lo que hacía era juntar lo poco que quedaba de los guisos del día, ¿no? Y los armaba en un plato. Es por eso que el americano tiene una porción de arroz, tiene el guiso del día, del menú del día, del almuerzo del día, un poco de estofado, un poco de salsa de patitas, un poquito de cada cosa para armarte un plato contundente, ¿no? Y entonces decían, ah, ya la del plato del americano, el del americano, ¿no? Porque era gente que venía justo de Norteamérica y se empezó a popularizar, no, a mí dame un plato como el del americano, ¿no? Porque era contundente, bien servido y era para aplacar el hambre de la tarde, ¿no? Y entonces ahí es como que se queda con ese nombre. Esa es una de las historias que escuché hace un tiempo que, digamos que si analizamos tiene mucho de razón, ¿no? Y es justo en estas horas de tipo 3 de la tarde, cuando la gente ya ha comido y está en el momento del descanso, del reposo, donde empezaban esas tertulias, ¿no? Esas tertulias de cantar las marineras, de cantar por ahí los yarabíes, y ya empezando a tomar la chicha, una chicha de guiñapo, que es distinta a la chicha de jora, es también de maíz, pero es de maíz morado germinado, se empezaba a generar todo este ambiente de fiesta, de jolgorio entre los que visitaban, porque también es cierto que no es que iban los clientes a consumir y se retiraban, sino que eran los comensales. Incluso se dice que antes en las picanterías tú llegabas a la picantería y pasabas hasta la cocina a saludar a la picantera, ¿no? Que era un señal de respeto. Y la picantera, para mostrarte el cariño, te invitaba un vasito de chicha. Y ahí empezaba todo esto, ¿no? Y entonces entre tomar la chicha y todo, ya la gente se iba entonando un poco más, porque la chicha es obviamente una bebida que tiene un ligero grado de alcohol, pero que siempre te alegra un poco más. Y se generaba este contexto agradable en el cual yo creo que inicialmente se bailó, ¿no? Como estábamos conversando. Y ahora, maestro, la pregunta es, actualmente, ¿dónde se bailan estas expresiones?
Mira, en cuestión de ya tradición y fiesta, se baila solamente en las reuniones donde está ya la gente mayor, porque ya los jóvenes como que así espontáneamente no te bailan, ¿no? Ujú. Como que se está perdiendo un poco la, nuestra identidad con la marinera. Pero sí, yo he visto en, en fiestas de los chacareros que me ha tocado ir. Sinceramente ahí todo es abundante, todo es en abundancia, porque eh, tú tienes que ir allá y actuar como un chacarero más. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo como anécdota, Ujú. llegando a la chacra, me acuerdo, y me dicen en confianza, ¿sabes qué? Ayúdame hoy hay fiesta, ayúdame a agarrar al chancho que vamos a matarlo. Ya. Yo en mi vida había hecho eso. Al pobre chanchito y se fue, y al toque lo prepararon, hicieron un potaje de las tripas, eh, al día siguiente una salsa de cabeza, después los asados, la leche fresca, ¿no? Vi como eran como 20 vacas y llamaban por nombre cada vaca y decían Ruth, venía, Blanca, para que las ordeñen, Ya. ¿no? Entonces, interesante. Y ahí es donde vi bailar espontáneamente lo que es la marinera arequipeña, ¿no? Ujú. No con una estructura hecha, porque la Ujú. marinera arequipeña, si bien es cierto, se rige en la estructura que tiene la marinera, este, pero bailando así espontáneamente no hay una estructura, no hay, como te digo, ya un saludo, un pasadito, Claro, coqueteo, no hay. La parte sí se identifica clarito es el zapateo, ¿no? La parte ujú, donde más énfasis hay en la música, ¿no? Pero alguien que haya estructurado la marinera arequipeña, no. Inclusive tú sabes, Pablo, de que el, el, hay diferentes maneras de bailar la arequipeña. Nosotros mismos los arequipeños en los grupos de danza tenemos diferentes tipos de de estilos, movimientos, de claro. estilos, ¿sí? Pero ya eso también ha Entonces, sido por una especie de, no sé si estaría bien llamarlo como academización, ¿no? Porque ya se ha puesto, al momento de ponerlo en escena, se han ido tomando algunos estilos propios y entonces tú podías definir, estos que bailan así, ellos son de tal, ni siquiera de tal zona, sino de tal escuela, ¿no? De tal maestro, de tal otro exacto. maestro, ¿no? Sí, sí, eso, y eso vamos a abordarlo justo en el momento de las marineras. Y quería para cerrar esta parte hacer una última pregunta. Era, sí, y ahora, actualmente digamos, si tuviéramos que decir en la ciudad misma de Arequipa, sin necesidad de irnos al campo, eh, ¿en qué otras festividades de la ciudad de Arequipa se podría de alguna manera ver bailando a los jóvenes o a la gente, la marinera, la pampeña? ¿Qué festividades tenemos? Porque yo, por ejemplo, sí los he visto siempre bailar en el Corso, ¿no? En el Corso de la Amistad, que es el día 15 de agosto por el aniversario de la ciudad de Arequipa. ¿Y en qué otra fiesta, maestro, usted haya visto? Eh, Generalmente en las fiestas de Arequipa Sí, ¿no? tenemos la entrada de Capo, Ya, que hacen claro. toda la comunidad de Caima baja hacia la ciudad. Carmen También Alto, Tiabaya, creo, ¿no? su entrada de Tiabaya. Capo, Claro, que es ¿no? justo la costumbre de traer los leños, ¿no? En el lomo de las mulas, como costumbre Exacto. antigua para luego llevarla al centro de la ciudad y calentar la noche de la verbena. Pero eso me parece que se hace el 14, ¿no? El 14 de agosto. El 14, ya esa es La una serenata. fecha sí. Es más, ¿no? Ahora las serenatas, por ejemplo, en las serenatas ya se han Mm. descentralizado, o sea, antes era en la Plaza Claro, de Armas, ¿no? O en la claro. Avenida La Marina. Después, La Avenida de la Marina que hoy está día, justo al costado del río Chili, ¿no es cierto? Está como a 6 cuadras de la ciudad, del centro de Arequipa, ¿no? sí, exacto.
Después, bueno, lamentablemente, ya es otro tema que hay que tratar en el Carnaval de Arequipa. Lamentablemente el Carnaval de Arequipa está, está agonizando, estas fiestas sí están agonizando, ¿no? Claro. Indudablemente el corso que se hace de la amistad, eh, son pocos los que participan, por diferentes razones, ¿no? Porque ahora ya los carnavales se han vuelto muy violentos, y dos, ya no te echan pues antes agua y Agua polvos, ¿no? colorada o agua colorada, ¿no? Ahora te echan productos químicos, Ujú. ¿no? Esas espumas. El año pasado nosotros desfilamos en carnavales con nuestro vestuario y todo, y sinceramente fue brutal todo el baño de espuma química que nos dieron en la cara, en el rostro, y terminamos con la garganta, la nariz, los ojos inflamados. ¿Por qué? Porque, y aparte de como es químico, valora El el vestuario, vestuario. las cosas, claro. Claro, porque sí, pues es cierto que están tratando de como que recuperar la costumbre y hacen como pequeños pasacalles en época de carnavales, ¿no? Pero Exacto. también lo que no ayuda es porque las fechas que son fines de febrero, primeras semanas de marzo, es una época en la que no hay mucha afluencia de gente en la ciudad de Arequipa, ¿no? Porque es época de lluvias, porque Muy muchos bien. bajan a los balnearios, entonces lastimosamente eso no ayuda a que sea tan fuerte la costumbre y no se mantenga, ¿no? A comparación de 15 de agosto que es multitudinario, ¿no? Se cierra, literalmente la ciudad se paraliza para hacer el Corso de la Amistad todo el 15 desde primeras horas de la mañana y termina. Yo recuerdo que antes terminábamos 8 o 9 de la noche pasando la Plaza de Armas, que era una cosa espectacular, forma parte del Corso de la Amistad, ¿no? Era una cosa bonita. Actualmente ya no se pasa por el centro de la ciudad porque es patrimonio material de la humanidad, ya se ha cambiado el recorrido, pero entonces, en resumen, maestro, sería, si queremos en la ciudad, encontrar de manera no tan espontánea, pero digamos que de manera utilitaria se está bailando la marinera arequipeña y la pampeña, sería el corso y por ahí los carnavales, ¿no? Pero claro que los carnavales no solamente se baila la pampeña y la marinera, sino también están las coplas, de carnavales, que son otra estructura distinta, ¿no? Distinto al carnaval de Arequipa, ¿no? Sí, los mojigangos. Los, Exactamente, ¿no? los mojiganga de Acequia Alta, de Yanaguara, de Sachaca, ya ellos también es una expresión muy, muy típica del carnaval de Arequipa, ¿no? Claro. Sí, pues porque, por ejemplo, yo me encontré con un caballero, sí, sí, coincidimos por casualidades, empezó a hablarme de que su papá era músico y me compartió un link, justo había subido la música de su padre en piano, y encontré un carnaval de Arequipa del 60 si no me equivoco, que es totalmente distinta a la música, ¿no? Y es bien interesante porque muchos creemos que el carnaval de Arequipa es la clásica tonada, taranta, taranta, tanta, pero no es solamente, o sea, el carnaval es un género, el carnaval, pero que este tema se haya popularizado es una cosa muy distinta a que sea solo el único tema, ¿no? Que lo mismo sucede con los temas de María Arequipeña y Pampiña que vamos a hablar a continuación. Maestro, ¿le parece si hacemos un corte? Vamos a dejar Perfecto. con un pequeño videíto de lo lonjo, por ahí un pequeño videíto de las coplas de las mojigangas para que quede ahí como un tentempié decir, oye, esto también es bonito y sería a posteriori poder registrarlo, poder estudiarlo, poder compartirlo, porque son cosas bien bonitas y seguimos con la segunda parte de la entrevista. Perfecto. Listo, muchas gracias. Hola, compadre Lorenzo, qué gusto de encontrarlo de tantos tiempos. Ahí estamos, compadre Coquito, a los años que pasan. ¿Y qué es de mi compadre Évol? ¿No me lo había visto usted por ahí? Hola, compadre, qué Ay, gusto de verlos, caramba. Me vení, pucha, para ver dónde estaban. ¿Qué es del viejo? Me han dicho que ha ido a traer la pandilla de Polovaya, ¿será cierto? Ese calulo, como siempre, carajo, con sus locuras. Oiga, compadre Lorenzo, ahora usted es de presidente, de aquello que hemos logrado, la Asociación Cultural Carnaval Lonco de Asequialca. Que siempre será imitada, pero jamás igualada. Qué gusto, tanto tiempo, oiga, más de 30 años. ¿Qué tal si nos recordamos con un carnavalito? Ya, entonces que nos los cantamos. Adelante, compadrito. Ay, sí. Y que venga.
Homenaje a Martín Teodora, Mundo Viejo y Enrique Montes. Todos digan Pujay, todos por igual. Todos digan Pujay, todos por igual. Y el que no dijese, váyase por ahí. Y el que no dijese, váyase por ahí. Llegó el carnaval, todos muy contentos. Llegó el carnaval, todos muy contentos. Todos se divierten en estos momentos. Todos se divierten en estos momentos. Échame los polvos y las serpentinas. Échame los polvos y las serpentinas. Las ricas misturas y las anilinas. Las ricas misturas y las anilinas. Salud Arequipa por los carnavales. Salud Arequipa por los carnavales. Hoy chupo y reviento hasta los portales. Hoy chupo y reviento hasta los portales. Señoras, señores, agárrense fuerte. Señoras, señores, agárrense fuerte. Este carnaval va a tumbar de frente.